En el Circular en la radio ya está para charlar con nosotros Héctor Palma, que es profesor en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Quilmes, actualmente es profesor titular de Filosofía de las Ciencias en la Universidad Nacional de San Martín, ha dictado cursos y seminarios en varias universidades y publicado en gran cantidad de artículos en revistas especializadas. Sus últimos libros son Gobernar es Seleccionar, Historia y Reflexiones sobre el Mejoramiento Genético en Seres Humanos, Buenos Aires, de Budino de 2005, Filosofía de las Ciencias, Temas y Problemas, San Martín, un Samedita, 2008, Darwin en la Argentina, San Martín, un Samedita, 2009, e Infidelidad Genética y Hormigas Corruptas, una crítica al periodismo científico, Buenos Aires, de Teseo, 2012, y otro libro. Pero primero vamos a hablar puntualmente. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, buenas tardes. Vamos a hablar de Infidelidad Genética y Hormigas Corruptas. Este libro de Teseo, que es una crítica al periodismo científico, que nace, ¿por qué? Y nace un poco porque yo empecé a recolectar artículos para usar en los cursos y llegó un momento que me di cuenta que había como una cierta constante en todos esos artículos, que eran en general bastante malos, bastante burdos, y me di cuenta que en el periodismo gráfico, sobre todo de grandes medios, había como una lógica periodística acerca de la ciencia. Entonces, a partir de ahí nació la idea de escribir este libro, ¿no? Y yo diría que la divulgación científica o la comunicación pública de la ciencia en la actualidad es una tarea, es de esas tareas indispensables por la presencia de la ciencia y de la tecnología en nuestra vida cotidiana, más que nunca en la historia, pero también como está marcada por la lógica del espectáculo, por cierto periodismo de espectáculo, me parece que genera una serie de situaciones o artículos o programas que más bien lo que hacen es banalizar la ciencia. El espectáculo me parece que genera una serie de situaciones o artículos o programas que más bien lo que hacen es banalizar la ciencia más que divulgarla en el sentido de ilustrar y... Sí. La gente en general, cuando lee artículos y tienen que ver con el trabajo de la comunidad científica, tiende a creer que son eruditos que trabajan de manera neutral con la ciencia. Bueno, esa es una fantasía, una imagen de la ciencia que es muy fuerte, que sigue estando en cierta parte de la población. La gente cree eso. Y la verdad que, digamos, la ciencia siempre está atada no solamente a la época, a los prejuicios de época, a la cultura, también está atada a los bienes políticos, a las políticas científicas. Digamos, el científico no es alguien que investiga absolutamente todo lo que quiere, de la manera que quiere, cuando quiere y donde quiere, ¿no? ¿Cómo fue la reacción de la comunidad de periodistas que trabajan con lo que es divulgación científica a la salida del libro Infidelidad Genética, repito, y Hormigas Corruptas? Y fue muy adversa, no me quieren nada. Pero en realidad no es una crítica a los periodistas. Porque si vos mirás el libro no hay nombre de un solo periodista, porque claro, no me interesa eso. La crítica es a una lógica periodística donde yo creo que se banaliza. Vos ves algunas formas típicas, vos fíjate, el título es parte de artículos, Infidelidad Genética, ese es un clásico. Sí, la infidelidad consumidos. Hay cientos de artículos sobre la infidelidad genética. Y cuando vos lees, hay sobre infidelidad genética, el amor romántico, el amor a los hijos, por ejemplo, que estaría determinado genéticamente, pero cuando vos lees, esos trabajos se hacen, por ejemplo, en ratones y en moscas. Claro. Entonces, digamos, ¿de dónde puede salir? Llevarlo al comportamiento. Claro, ¿qué reglas rompen los ratones, digamos? ¿Qué claro, instituciones rompen? Puede ser útil para la propia comunidad científica, para seguir avanzando en relación a una cuestión específica, pero no traducible a el comportamiento y el comportamiento de una sociedad, no solamente el comportamiento humano individual, sino a nivel de sociedad. Sí, ahí hay como un problema, porque el artículo científico no está. Lo que está es el artículo periodístico. Entonces uno no sabe si es un buen artículo periodístico sobre un buen artículo científico o las otras variables.
Claro. un mal artículo periodístico sobre un buen artículo científico, o al revés. Que operan con dos necesidades muy distintas. Totalmente. Y el público en general no va a ir a buscar el paper específico a ver si coincide o no coincide. No. La fuente es el artículo periodístico. Y el editor tiene una necesidad tal vez con cualquiera de las áreas, ¿no? Si vos decís, bueno, vamos a espectáculos, vamos a actualidad, vamos a política, vamos a deportes. Bueno, si vamos a ir a ciencia, tecnología, divulgación científica, que golpee, que tenga un efecto. Exactamente. Y así vos ves, por ejemplo, que hay títulos espectaculares con contenidos mediocres, títulos que no coinciden con el contenido. Lo que pasa en el periodismo en general, digamos, Sí. o en parte del periodismo en general, y ahí aparece, ¿no? Y vos tenés ciertos formatos que se repiten todo el tiempo y que son bastante burdos, ¿no? Ujú. Da la sensación, a partir de lo que comentás y de lo que empezamos a hablar, de que hasta en la ciencia hay internas. Hasta en el trabajo donde opera la comunidad científica hay internas. Absolutamente. Algo que no siempre se cree, ¿no? La verdad se los mira a la comunidad científica trabajando. Estoy recordando una película que se llama La banda siguió tocando, que tiene que ver un poco con el nacimiento, bueno, de la cuestión del VIH-Sida y qué pasa con los hombres que estudiaban y la divulgación de determinada información, ¿no? Y ahí hay una interna, digamos. Hay interna. La comunidad científica es una sociedad, una comunidad bastante competitiva, hasta cierto punto bastante importante meritocrática, pero por eso mismo competitiva. Y hay internas, unas internas son teóricas, otras internas son más de tipo político. Estoy pensando si un colega periodista se acerca al libro, a Infidelidad Genética y Hormigas Corruptas. Digamos, ¿qué guía le podemos dar en el sentido de que se sienta amigable? Porque hay que ver también cómo elegiste vos escribirlo. Mira, el libro tiene por al menos 2 registros. Hay un registro que es bastante divertido, porque yo seleccioné como 400 artículos, ahí no aparecen todos, pero la selección era más o menos 400, y yo tomo muchos de ellos uno por uno y muestro las inconsistencias, errores groseros, digamos. No errores en el sentido de que transmiten mal la información científica, sino otro tipo de cosas, ¿no? Porque el error siempre pasa, es inevitable. Tiene un registro que es bastante hasta cómico, si uno puede decir, porque no puede ser que esto se esté diciendo y que esto sea tan absurdo. Ciertamente amigable igual para el que lee. Entonces Totalmente. Cualquier periodista, cualquier colega que pueda acercarse, o un estudiante de periodismo que se acerca, se puede encontrar con algo que va a ser, con lo que se va a ser entretenido en el marco en el cual estamos hablando, ¿no? Que es nada menos que trabajo. Totalmente. Y hay un último capítulo que es una reflexión sobre cuál es el papel de la divulgación científica, porque finalmente es una de esas tareas que, si bien a mi juicio se está desarrollando de una manera equivocada, es una tarea importante y que hay que hacerla. Uh-huh. Lo que pasa es que me parece que no hay que caer en la banalización. Héctor, ¿qué ha pasado? Bueno, yo estoy recordando, bueno, en los últimos años había una vuelta muy importante de hombres de la ciencia que volvieron a trabajar en la Argentina, buenos centenares Uh-huh. de hombres. Para hacer libro, para estudiarlos un poco, ¿tuviste contacto o has mantenido cierta separación entre la generación de obras como estas y el contacto con estos hombres que por ahí estaban trabajando afuera y que han vuelto en estos últimos años? Sí, según las cuentas fueron alrededor de 1000 que han regresado. Uh-huh. Yo conocí a algunos cuando era funcionario en la Universidad de San Martín. Uh-huh. Y la gente... No, es otro registro completamente distinto. Al del libro este. No, esto es otra cosa. Y la gente en general estaba muy contenta, muy agradecida, muy satisfecha y muy comprometida, ¿no? con el regreso. El regreso es una cosa importante. ¿Le preocupa al científico que haya tanta distancia como la que vos ves aquí en este libro? ¿Le preocupa al científico o lo mantiene al margen porque en definitiva no puede operar sobre generar cambios en eso? Mira, tradicionalmente los científicos siempre han desconfiado de la divulgación científica y la han tratado como una tarea menor, una tarea degradada, digamos, que no tenía ningún tipo de mérito. Es más, muchos científicos hacían divulgación y no lo ponían en el currículum porque eso era claro, más bien no jerarquizaba. Un demérito. Un demérito y no jerarquizaba. Exactamente. En los últimos tiempos, los circuitos de carrera científica
están revalorizando eso. De hecho, el CONICET se empezó a valorizar la tarea de divulgación y hoy en día está teniendo otro peso en el trabajo profesional, y yo diría que con el tiempo se va a transformar en algo, no sé si indispensable para el científico, pero sí en algo importante y una tarea que debe realizarse, ¿no? Bien. Héctor, estamos charlando con Héctor Palma, el filósofo argentino, hombre que viene de, bueno, varios libros, pero que, bueno, ya en el otro bloque vamos a empezar a hablar un poquito más del otro, el reciente, que tiene que ver con Ciencia y Metáforas, así se llama, Crítica de una razón incestuosa, de editorial Prometeo. Le mandamos un abrazo a la gente también de la editorial, siempre está bueno hacerlo, porque el apoyo que viene muy bien en estas áreas. Así que hacemos pausa de un par de minutos y después se viene Ciencia y Metáforas para charlar aquí en Sinfónica.